Hola, mi nombre es Joaquín Sarón Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED, además de titular de la Cátedra Jean Monnet de Gobernanza y Regulación en la Era Digital, así como de la Cátedra Isaac, Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación. Seguimos con las videoclases Píldoras EUJuris en el marco de el módulo Jean Monnet EUJuris, Jurisdicción y Procedimientos en la Unión Europea. En esta videoclase, en esta píldora, vamos a hablar del reconocimiento y protección de los derechos en la Unión Europea, también en el marco de 10 minutos. Vamos a hablar de la naturaleza de la Unión Europea, de las instituciones de la Unión, de la ciudadanía y de la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, para luego tener algunas conclusiones. Esto nos servirá para enmarcar el reconocimiento y protección de los derechos en el ámbito de la Unión Europea, diferenciándola del sistema institucional del ámbito de Naciones Unidas o del Consejo de Europa. En este momento hay que decir que la Unión Europea es una organización internacional, como son las Naciones Unidas o el Consejo de Europa, si bien es una organización internacional regional de integración supranacional. Eso le da unas ciertas características, digamos, que van más allá de la típica organización internacional y la acercan más a una confederación, incluso con algunos aspectos de carácter federal. Su origen se remonta a la Declaración Schuman del 8 de mayo de 1950. Se construye a través de los tratados constitutivos de las comunidades europeas por los estados fundadores: Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, a los que se van a incorporar diferentes estados hasta la Unión actual. Llegamos a ser una unión de 28 miembros, pero tras la retirada del Reino Unido somos 27. En el caso de España se integró o se adhirió a las comunidades europeas en 1986. Los tratados constitutivos son el de la Comunidad Europea del Carbono y el Acero, el de la Comunidad Económica Europea y el de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Hay que decir que tras la reforma del Tratado de Lisboa, fundamentalmente ahora ya hablamos de la Unión Europea que nace con el Tratado de Maastricht en 1992. El objetivo de los tratados constitutivos era crear un mercado común para cuya realización efectiva eran esenciales 4 libertades fundamentales subordinadas a ese objetivo: la libre circulación de mercancías, de trabajadores, de servicios y capitales, que van a incorporarse como objetivos junto a la relación de una unión cada vez más estrecha de los pueblos de la Unión. La Unión Europea, propiamente dicha, nace con el Tratado de la Unión Europea del 7 de febrero de 1992, que crea la Unión Europea fundada sobre las comunidades, y sustituye a las comunidades tras el Tratado de Lisboa y su entrada en vigor en 2011. Bien, en el marco de las instituciones hay que decir que podemos encontrar diferentes instituciones. La organización del poder en la Unión Europea está fundamentada en una división de poder legislativo entre el Parlamento Europeo y el Consejo o Consejo de la Unión Europea. Luego tenemos el Consejo Europeo, que inicialmente era la reunión de los presidentes, pero que ya ha adquirido con el Tratado de Lisboa la naturaleza de institución de la Unión. Mientras que el Consejo Europeo es el consejo de las grandes decisiones políticas, de las reformas de tratados, los encuentros de los presidentes. El Consejo de la Unión Europea es el órgano ordinario de ejercicio de la función legislativa junto al Parlamento Europeo. Y luego tenemos la Comisión Europea o Comisión, que es lo que asume el poder ejecutivo de la Unión Europea y también la iniciativa legislativa. Luego tenemos el Poder Judicial, fundamentalmente o esencialmente plasmado en el nivel de la Unión Europea, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que pasa es que por las características federales de la Unión Europea, en realidad el Poder Judicial de la Unión Europea es un Poder Judicial híbrido o de dos niveles, porque quienes aplican de forma ordinaria el derecho a la Unión Europea en el ámbito de los Estados miembros son los jueces nacionales y no el Tribunal de Justicia. Por tanto, tenemos esa complejidad de poder híbrido de la Unión Europea. Pero en el nivel de la Unión Europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien lo hace. Luego profundizaremos sobre esta cuestión. También tenemos el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Es importante también señalar la importancia también de esos aspectos federales de la ciudadanía europea, ¿no? Se establece un estatus de ciudadanía europea a partir del Tratado de Maastricht de 1992, que entra en vigor en 1993, con el derecho de la libre circulación y residencia, o estableciendo el derecho de sufragio activo y pasivo de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones municipales del Estado miembro donde se resida, el derecho a la protección consular en cualquier país donde nos situemos cuando no hay una embajada o un consulado de nuestro Estado, a que la embajada o consulado de cualquier otro Estado miembro nos proteja como a sus ciudadanos. El derecho a formular peticiones al Parlamento Europeo, recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, también es una acción muy importante, muy similar a la de los defensores del pueblo de los niveles estatales, y dirigirse a instituciones y órganos de la Unión en una de las lenguas de los tratados y recibir una contestación en esa misma lengua, por tanto incluye la lengua española.
Además, tenemos derecho los ciudadanos europeos a promover la iniciativa legislativa popular en el ámbito europeo, la iniciativa legislativa ciudadana. Es importante también señalar las cuestiones relativas a la protección de los derechos fundamentales, en particular, a través fundamentalmente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque, como hemos dicho, el Poder Judicial híbrido en el marco de la Unión hace que sean los jueces nacionales los primeros encargados de garantizar la primacía y efectividad del derecho de la Unión Europea. De acuerdo a los principios de primacía y eficacia directa establecidos por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digamos que el derecho de la Unión Europea, cuando establece claras obligaciones precisas, goza de eficacia directa, es un órgano jurídico autónomo que se con sus propios principios, goza de eficacia directa y, por tanto, prevalece, goza de primacía frente a las normativas nacionales. Aunque, efectivamente, el derecho de la Unión Europea solamente se desarrolla en el ámbito de las competencias de la Unión, en base al principio de atribución de competencias. Si bien los jueces nacionales son los encargados de forma ordinaria de aplicar el derecho de la Unión Europea, es verdad que necesitamos un tribunal para controlar la actuación de las instituciones de la Unión Europea, y ese tribunal es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una jurisdicción única, si bien está estructurado a través del Tribunal de Justicia, el Tribunal General, y pueden haber tribunales especializados. En cierto tiempo hubo un tribunal de la función pública para encargarse de las cuestiones litigiosas entre empleados públicos y instituciones europeas, pero esas funciones han sido asumidas por el Tribunal General. El Tribunal de Justicia es digamos, la instancia más relevante. Ejercen funciones consultivas y jurisdiccionales, función consultiva en materia de tratados internacionales y una función netamente jurisdiccional como tribunal, a través de diferentes procedimientos de control de legalidad de las actuaciones de las instituciones, por actuación, por omisión, del incumplimiento del derecho de la Unión Europea por parte de los Estados miembros, a través de reclamaciones de otros Estados o de la Comisión, etcétera. Sin duda, el mecanismo más importante es la cuestión prejudicial, porque es el mecanismo de conexión entre los jueces nacionales que tienen que garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos establecidos en la Unión Europea y el propio tribunal. Otro instrumento también relevante aquí es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se establece, se aprueba en Niza en el año 2000, y si bien tuvo una importancia desde ese momento, entra con fuerza jurídica equivalente al tratado en vigor en 2011 junto al Tratado de Lisboa, y ya incorpora un catálogo completo de derechos fundamentales en el ámbito de la Unión Europea. Hasta entonces los derechos fundamentales habían sido garantizados conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como principios generales del derecho a la Unión, en la medida en que se derivaban de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y de los tratados internacionales ratificados por los mismos, incluyendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, aquí que es importante además que el Tratado de Lisboa incorpora el mandato de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo cual puede completar el sistema de protección de derechos fundamentales de la Unión Europea. Como conclusiones, diríamos que los objetivos de la Unión Europea es la consecución de un mercado, el desarrollo de una ciudadanía, la garantía de los derechos y libertades en el ámbito de la Unión, y se lo consigue a través de diferentes mecanismos y instituciones, fundamentalmente la Comisión, el mercado, el Parlamento defensor de la Comisión y los derechos fundamentalmente del Tribunal de Justicia, el defensor del pueblo y la Comisión, aunque obviamente el Tribunal de Justicia garantiza todo, también el mercado, las ciudadanías y la ciudadanía y los derechos. Bueno, espero que haya servido esta explicación. Quiero agradecer de nuevo al módulo Jurisdicción y Procedimientos de la Unión Europea, cofinanciado por el programa Erasmus de la Comisión Europea, la realización de estas actividades. Señalar también que tienen en el blog las actividades realizadas por el módulo, y en el canal UNED hay una serie dedicada al módulo Jamonet donde tienen vídeos y videoclases relativas de forma mucho más profunda y más detallada sobre el Tribunal de Justicia y la jurisdicción de la Unión Europea, y en particular sobre todos prácticamente los procedimientos de los que conoce, de los que es competente el Tribunal de Justicia. Por lo tanto, aquellos que quieran interesarse, que quieran profundizar sobre algunas cuestiones que simplemente hemos apuntado, porque no hay tiempo para más en vídeos tenoriados de tipo píldora, pues pueden acercarse perfectamente al módulo para conocer en profundidad la naturaleza de la jurisdicción y de los procedimientos en la Unión Europea. Muchas gracias.